Frente al avance de los fundamentalismos en América Latina, es necesaria la creación de alianzas que permitan construir nuevas narrativas, así como la promoción de debates que contribuyan a clarificar la importancia de un Estado laico que reconoce los derechos humanos y la justicia de género. El pasado 4 y 5 de julio se desarrolló en Lima, Perú, el Taller Nacional Repensando el Estado Laico y los Fundamentalismos en América Latina, como parte de la promoción de alianza entre organizaciones basadas en la fe. Articulación de procesos en torno al debate sobre fundamentalismos y Estado laico. Nos hemos dado cuenta que las alianzas con organizaciones basadas en la fe, con iglesias, son sumamente importantes para hablar sobre este tipo de temas, porque ellas tienen el lenguaje religioso, nosotros tenemos el lenguaje de derechos, pero estamos hablando hacia el mismo lado, estamos hablando hacia la justicia de género, entonces por eso es muy importante la articulación de diferentes sectores, y por eso nos sentamos a pensar la academia, la fe y los derechos sobre el Estado laico. Los contextos fundamentalistas que viven varios países en América Latina nos impulsan a reflexionar sobre los argumentos religiosos que estos grupos usan para deslegitimar la propuesta de un Estado laico, en desmedro de la democracia y los derechos. De aquel lugar que les invito a tomar es el que reconoce el rol de lo religioso y su relación con lo político, pero desde una clave de derecho, democracia y pluralidad. Esto significa que el tema de lo religioso y espiritual se asume desde su importancia pública, pero desde las reglas del juego democrático sobre la dinámica del espacio público. Para ello sirve un régimen de laicidad, para desprender al Estado de posicionamientos que se adjudiquen exclusividad y abrir un espacio donde la pluralidad de expresiones sea reconocida, incluyendo las del mundo religioso y eclesial. Frente a estos escenarios necesitamos promover articulaciones estratégicas con sectores religiosos vinculados a los derechos humanos. Hay tres elementos comunes en el tipo de incidencia de grupos neoconservadores y fundamentalistas. En primer lugar, la articulación en colectivos más amplios. En segundo lugar, la coherencia y visibilización de posicionamientos comunes. Y en tercer lugar, presencia mediática. Como sectores progresistas deberíamos aprender a hacer esto, exactamente esto mismo. Sin duda no contamos con los recursos que estos sectores tienen. Sin embargo, contamos con estrategias efectivas si apostamos por articularnos. Creo en X, por ende, la libertad religiosa implica el reconocimiento de X y cualquier cosa que se oponga o cuestione a X vulnera mi creencia y mi libertad. Esta explicación para mí grafica lo absurdo de este argumento y pone sobre la mesa el cuestionamiento de las religiones, creencias, pensamientos que se presentan como irrebatibles, incuestionables, en una palabra dogmáticos, ya que se presentan como la verdad con mayúscula y el único modo de entender el mundo. Creo que este es uno de los nudos más difíciles que tenemos que enfrentar en nuestra alianza, porque cometemos el error de decir que esta creencia se basa en la ignorancia de las personas, sobre todo desde la sociedad civil a la cual pertenezco, y que la solución es la educación. Lo he escuchado hace pocos días. Esta postura nos impide profundizar más en la comprensión de los fundamentalismos como fenómeno social, lo cual es importante para contrarrestar esta corriente de pensamiento en la sociedad, en nuestros movimientos y en nosotras y nosotros como individuas, como individuos. Porque entiendo que el fundamentalismo no es un grupo de personas externo a nosotros, es una forma de entender el mundo, es una forma de pensar, y podemos ser fundamentalistas desde el feminismo, como desde los derechos humanos, como desde las religiones. Y aquí lanzo también una pregunta. Quizás nos tenemos que poner de acuerdo en si tenemos la misma urgencia de enfrentar estos sectores fundamentalistas en nuestra alianza. Si las iglesias evangélicas progresistas también se sienten amenazadas su existencia, como nos sentimos amenazados y amenazadas las mujeres feministas, sobre todo, y los LGBT.
Hablar de laicidad no significa hablar de un Estado antirreligioso como se tiende a promover. Por el contrario, necesitamos la división de Iglesia y Estado para que podamos repensar desde miradas más amplias la relación entre lo religioso y lo público, desde una pluralidad mucho más allá de las voces monopólicas. Por eso, y esto es algo que siempre trato de promover, necesitamos un círculo virtuoso de 3 elementos fundamentales: garantías constitucionales, fundamentos jurídicos y políticas públicas. Lo religioso como fenómeno social no puede quedarse en la esfera privada. Es más, pienso que es imposible, por la importancia que tiene para el sentido de vida de las personas. Además, porque para transformar estas corrientes totalitarias, estoy de acuerdo con Nicolás, hay que exponerlas, confrontarlas, discutirlas y debatir el sentido, y a través del conflicto público, porque todo esto va a crear conflicto, para hacer que estos sectores, como dices tú, Nicolás, jueguen las reglas del juego de la participación pública. Y en ese sentido, considero que la creación de la Mesa de Justicia de Género y Derechos Humanos es un primer paso para causar este conflicto público aquí en el Perú. Recomendaciones. Pensar en un espacio de alianza basado en el reconocimiento de la legitimidad de sus integrantes, con prácticas que favorezcan el diálogo y el logro de acuerdos. Considerar a la democracia como tema común incluyente de la alianza, junto a la laicidad, justicia de género y libertad religiosa, entre otros. Alimentar la reflexión teórica con materiales que enriquezcan el diálogo con el análisis de la realidad y la coyuntura, e incorporar en la reflexión el análisis del patriarcado, las relaciones de poder y la violencia en espacios religiosos. Diseñar estrategias de incidencia que pongan el foco en las audiencias a las cuales se busca influir de manera prioritaria.